Continuando con los hallazgos a nivel dental, encontramos que hay una curva de SPI moderada, derecha e izquierda de 3 milímetros. Observé un cantamiento del plano oclusal. A nivel dentoalveolar hay comprensión transversal en la parte superior, tanto anterior como posterior. En la anterior leve de menos 2.7 y en la posterior severa de menos 6.3. Y una comprensión transversal inferior a nivel anterior moderada de menos 3.8. Bueno, Doc, obviamente de acuerdo pues a los hallazgos y a lo que hemos visto, a que fue una paciente que ya la trataron de compensar, de que de igual manera no terminó su tratamiento de ortodoncia, de que vemos de que es una paciente asimétrica, de que podemos pensar de pronto en una hiperplasia condilar o en una elongación debido al eugnatismo que tiene. Es una paciente que obviamente como su tratamiento ideal sería un tratamiento quirúrgico. Ya se habló con la paciente, ya se le manifestó, pero igual ella, pues digamos que esas asimetrías faciales, extraorales, no se las nota tanto. Lo que más nota es de pronto su cantamiento del plano, pues no dice cantamiento, pero dice que ella cuando sonríe de pronto se ve un poquito torcida los dientecitos de arriba. Entonces digamos que más como su objetivo es eso, que su plano, digamos su plano oclusal quede como más nivelado, que el sonreír se vea como un poco más armónico. Entonces, dentro de los objetivos faciales, coloqué mantener perfil facial y mejorar sonrisa. Dentro de los objetivos dentales, una cierre de espacios, una corrección de líneas medias dentales. Obviamente la superior, la inferior la puse para reevaluar con usted, debido pues a que hay pues, una distancia bastante grande. Y pues debido a la clasificación molar y canina que tengo del lado derecho. Lograr la clase 1 canina bilateral, corregir las malposiciones, lograr una oclusión funcional, mejorar mi overbite y mi overjet y corregir la curva de SPI. En los esqueléticos, mantener el perfil, en los periodontales, una enseñanza de higiene oral y en los funcionales, mejorar la funcionalidad masticatoria. Acá están las fotos, Doc, de la paciente. Vemos pues la paciente con el perfil, vemos la simetría, vemos que es una paciente pues cachetoncita, entonces que eso pues digamos que camufla un poco esa desviación. Le tomé la foto con el bajalenguas para ver que de un lado y del otro pues hay un canteamiento. El plano oclusal pues está canteado. Vemos acá las fotos pues intraorales. Entonces, Doc, para el plan de tratamiento me costó mucho trabajo determinarlo. Creo pues de que de pronto lo tendría que reevaluar con usted en persona, pues si estoy totalmente equivocada. En el tratamiento ideal coloqué cirugía ortognática porque al momento de yo colocar los brackets y de pronto de tratar de alinear y nivelar todo de la manera correcta, vamos a ver que esos incisivos inferiores se encuentran muy lingualizados y que de pronto al corregir esa lingualización la paciente se me podría descruzar, podría cruzar y podríamos ver las verdaderas asimetrías que ella tiene a nivel dental. Entonces, obviamente pensé que sería una paciente en primera instancia quirúrgica. Ya en el tratamiento 2, entré pues a evaluar muchas cosas. Entonces, recordamos que en el lado derecho tenemos una clase 1 molar y una clase 3 molar, digo clase 3 canina por 2 milímetros. Entonces, para yo corregir eso, bueno, al principio obviamente higiene oral, operatoria, alineación y nivelación, coloqué arcos amplios, unos arcos Tanson, porque pues igual la paciente tiene una discrepancia a nivel transversal bastante. Coloqué tubo doble en el diente 37, porque pues vemos que es el que se encuentra totalmente inclinado hacia mesial y que lo que voy a querer es verticalizarlo y cerrar un poco ese espacio. Coloqué topes a niveles del 17 y 27 para desarticular y ayudarme a la expansión transversal. Debido a ese cantamiento del plano oclusal, para mí la cementación va a ser súper importante. Entonces, una cementación diferenciada teniendo en cuenta qué dientes están más extruidos o intruidos con respecto a los otros para solucionar ese canteamiento. De ahí, pues, la secuencia de arco normal. Y en la fase de trabajo, Doc, entonces recordemos que en el lado derecho hay una clase 1 molar y una clase 3 canina por 2 milímetros. Entonces, para yo corregir eso,
haría un stripping a nivel del 44 y 45 y a nivel del 45 y 46 para ganar esos 2 milímetros y poder conseguir esa clase 1 canina. Y obviamente como poder también hacer un stripping a nivel anterior superior para corregir la línea media. Pues ahí estaríamos corrigiendo la línea media superior. En cuanto a la línea media inferior, obviamente he ganado más o menos que 3 milímetros con el stripping y todo eso, y corrigiendo la línea dental superior también. Ese poquitico que está desviado hacia la derecha, llevarlo un poco hacia la izquierda, podría, digamos, poner un poco más asimétrica esa desviación de la línea dental inferior tan grande. Pero de todas maneras observo que no podría llegar a dos líneas dentales coincidentes, pues es lo que creo yo. Ya en la parte del lado izquierdo, ya obviamente pensaría en un cantilever para verticalizar ese diente 37, cerrar un poco ese espacio, obviamente para no dejar sin oclusión al diente 27, pensaría en cerrar un poco ese espacio, pero considerar en dejar un pequeño espacio para un implante en esa zona. Dejar una oclusión funcional del lado izquierdo, pero pues logrando una clase 2 funcional en ambos, porque pues igual la desviación que tenemos es de más o menos, pues de esta clase 2 es de 6 milímetros, es bastante grande. Entonces, para no perder mi clase 1 molar derecha y lograr esa clase 1 canina derecha, pues sacrificaríamos el lado izquierdo dejándolo en una clase 2 funcional. Y pues enderezar pues ese molar. Y ya obviamente la coordinación de arco superior e inferior o dejar una oclusión funcional, que se haya unos movimientos pues excursivos buenos para la paciente y ya pues en la fase de contención, el retiro de la aparatología y ya pensar pues obviamente en interconsulta con rehabilitación para el implante en esa zona posterior. Doc, planteé un tratamiento 3 porque pues no sabía cómo corregir bien esa línea dental inferior. Entonces yo llegué a pensar, bueno, tengo una desviación más o menos de 4, 4, 5, entonces podríamos hacer una exodoncia. Entonces en la fase de trabajo planteé una exodoncia del diente 44 y para no perder mi clase 1 molar del lado derecho y lograr más o menos una clase 1 canina del lado derecho que está en clase 3, pensaba como en perder un poco en el anclaje del 46-47, llevando esto a una clase 3 funcional y distalizar un poco el 43 para poner en una clase canina, corrigiendo más o menos pues un poco esa línea media y basándome con un mini implante interradicular para tener un anclaje. Obviamente pues pensé en esa idea, pero pues me acuerdo de que ella también tiene un overjet aumentado, en que las extracciones de pronto me pueden aumentar ese overjet. Entonces pues digamos que lo consideré pues pensando poder corregir esa línea dental inferior, pero pues no estoy segura, creería que lo ideal sería pues el quirúrgico, sino el tratamiento número 2, pero pues doc, usted ya me corregirá porque la verdad sí me pareció pues digamos que para poderla dejar totalmente funcional, un paciente pues bastante difícil. Ya en la parte de los artículos, como estaba pensando mucho en esa idea de poder sacar un premolar y pues he escuchado de que uno puede sacar y hacer extracciones unilaterales en ciertas circunstancias, pues me basé más que todo en buscar artículos de ese tipo. Entonces el primer artículo son los efectos de la extracción unilateral de un premolar en pacientes clase 2. Es un artículo publicado en la JODO en el 2017. Entonces, bueno, ahí empezaban a hablar básicamente sobre las clases 2 y sus características, donde pues más que todo pues es por un posicionamiento distal del primer molar mandibular en relación con el primer molar superior o una posición mesial de ese primer molar superior. El objetivo pues fue un estudio retrospectivo que quería mirar cuál era la simetría post-tratamiento en la forma y en las líneas dentales en pacientes clase 2 tratados con extracciones de premolares unibilaterales y bilaterales. Entonces, doc, entonces la muestra fueron pues 13 pacientes con extracciones unilaterales y 20 pacientes con extracciones bilaterales y se evaluaron pues las medidas transversales y sagitales de esos dos pacientes en unos modelos dentales superpuestos pues en un software.
Entonces los resultados evidenciaron que en el grupo de extracción unilateral mostró unas diferencias en los cuadrantes en la extracción, a diferencia de los cuadrantes que no tuvieron una extracción a nivel transversal. En los que se hicieron extracciones bilaterales no se encontraron diferencias significativas a nivel transversal de estos pacientes. Entonces, pues llegaron a la conclusión de que obviamente hubo un arco más estrecho en el lado que se hizo pues la extracción, y con las extracciones unilaterales por un mal diagnóstico y un tratamiento incorrecto, el arco maxilar de pronto estaba bien posicionado y entonces se volvió una hazaña correctamente, pues una hazaña para poder lograr esa corrección de esa línea media dental. Entonces, digamos que en los pacientes con extracciones unilaterales en este estudio no lograron pues llegar efectivamente a esa línea dental inferior y se les volvió bastante complicado poder solucionar este problema en estos pacientes. Entonces, en las conclusiones de este estudio, pues dijeron pues de que los tratamientos con extracciones unilaterales generan una forma de arco más estrecha y desplaza la línea maxilar hacia el lado de, pues, de la extracción. El otro artículo fue un reporte de casos también para evaluar las extracciones asimétricas en maloclusiones. Este artículo es del 2018, del junio 20. Entonces, acá el objetivo fue mirar, obviamente, comparar en pacientes clase 2 cómo era la línea media dental mandibular, si se desplazaba hacia el lado de la clase 2 y la maxilar, si se podía, pues, digamos, coincidir con una ortodoncia y unas extracciones asimétricas. Entonces, en este fue un reporte de un caso de un niño de 16 años con un apiñamiento en el arco superior, un perfil ligeramente convexo, unos labios competentes como vemos en las fotos. Del lado derecho tenía una clase 1 molar canina y del lado izquierdo tenía una clase 2, división 2. En el examen cefalométrico también fue una clase 2 leve, esquelética, y los incisivos inferiores tenían una proinclinación. El tratamiento fue la extracción de 2 premolares en el arco superior para corregir ese apiñamiento y en el arco inferior solamente la extracción de un premolar. En el lado de la clase 1 para corregir esa línea media. Se hizo un refuerzo de anclaje, se colocó brackets rod y los resultados a los 17 meses fue que se logró al lado derecho una clase 1 molar y al lado izquierdo también pues se logró una relación molar clase 2. Unas líneas coincidentes. En la conclusión, pues obviamente manifestaron que pacientes clase 2 de un lado y clase 1 del otro lado complica mucho los tratamientos en ortodoncia y que las líneas dentales inferiores suelen desviarse. En este caso, si se extraían los 2 premolares, había que utilizar la corrección de la línea media con elásticos y el movimiento de la rotación del molar inferior en la clase 1 requeriría elásticos clase 3 y requeriría más tiempo, donde pues la extracción asimétrica sí logró cumplir los objetivos planteados en este paciente. Bueno, Doc, y ya para lo último, coloqué un artículo para mirar qué tanto podría cambiar ese perfil después de un tratamiento de ortodoncia, comparándolo con un primer premolar versus un segundo premolar, pues, porque pues como mi paciente es un perfil recto, ya como tirando un poquito a cóncavo, entonces quería ver si teniendo en cuenta las extracciones de los premolares podría corregir esa línea media, pero qué iba a pasar con mi perfil. Entonces, el objetivo de este estudio fue un estudio clínico retrospectivo para evaluar pues cómo cambiaban esas exoncias de esos premolares. Se realizó en una facultad de ortodoncia, entonces se escogieron pacientes en edades de 10 y 16 años que hayan iniciado el tratamiento de ortodoncia y en los cuales se les haya extraído los 4 primeros o los 4 segundos. Entonces se dividió en 2 grupos, el paciente 1 con exoncias de premolares superiores, que consistió en 48 pacientes, y el 2 en el que realizaron las exoncias de los segundos premolares, que incluyó 33 pacientes, que se evaluó la posición del lado inferior, el ángulo nasolabial, el lado inferior, la convexidad facial, el eje facial y la posición de los incisivos. Entonces acá obviamente miraron que la efectividad de reproductibilidad pues de las medidas cefalométricas fueran coincidentes y superó el 95%.
En los resultados, pues en la posición media del labio superior con respecto a la línea estética, la diferencia entre el pretratamiento y el cambio posterior fue entre los dos grupos fue de 0.16, que no fue pues estadísticamente significativo. Y del lado inferior tampoco la posición de ese lado inferior fue estadísticamente significativa entre los dos grupos.